Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos. Es para mí un gusto darles la bienvenida a este nuevo programa que titulamos Cátedra, en el que la primera semana de cada mes tendremos, en el que la primera semana de cada mes tendremos invitados, pues conversando acerca de algunos temas selectos de arte e historia en relación a nuestras exhibiciones permanentes y temporales. Y pues en esta ocasión, si han seguido nuestras redes y si no lo hacen todavía, pues los invito a hacerlo, comprenderán que tenemos muy fresca la reciente inauguración que tuvimos en el marco del 15º aniversario de nuestro Museo Rosena, una muestra que lleva por título Vaqueros de la Cruz del Diablo, fotografías de Werner Segarra, en donde podrán ver la particular mirada de este fotógrafo que nació en Puerto Rico, pero en realidad pues ciudadano del mundo, porque ha vivido, bueno, en muchos lados diferentes, y quien eligió como segunda casa la Sierra Alta de Sonora, en donde se dio a la tarea de fotografiar a los vaqueros y vaqueras que ahí habitan, y en conjunto con este sublime escenario, ¿no? Que bueno, ya hablaremos un poco de la palabra sublime, pues que no deja de recordarnos ampliamente a nuestro propio paisaje lagunero. Así que si aún no la han visitado, no se pierdan esta fantástica muestra que si están aquí en la laguna, pues pueden ver en el Museo Rosena durante el resto del año, ¿no? Así que, pues bienvenidos. Me presento, primero que nada, yo soy Sergio Garza Orellana, soy coordinador de programas académicos aquí en el Museo Rosena y también quisiera darle la bienvenida a Adriana Gallegos, coordinadora del área curatorial, quien aquí está, y a Marcela Sapien González, titular del área de restauración y conservación, así que bienvenidas. Pues cada uno de nosotros tendrá una intervención para ir apuntando algunos momentos, algunos ejemplos, ¿no? Muy abuelo de pájaro, pero algunos momentos clave en la historia del paisaje. Inicio yo dando un recorrido, como les digo, pues así muy abuelo de pájaro por las primeras representaciones del paisaje, desde el Renacimiento en Europa particularmente. Después Marcela participará con algunos ejemplos de la construcción de un paisaje propiamente mexicano tras la independencia nacional. Y finalmente Adriana abordará pues las transformaciones de la pintura, del paisaje, una vez que incursiona la fotografía, ¿no? Nos despedimos de ellas un momentito, pero ahorita regresan en unos minutitos. Pues volviendo un poco a la exposición de Vaqueros de la Cruz del Diablo, viendo las fotografías de Werner Segarra, fue que se nos vinieron a la mente algunas influencias que nos parecía que podía tener su obra, ¿no? En ese momento no lo sabíamos, ya después el fotógrafo nos lo confirmó, pero, por ejemplo, la fotografía de Ansel Adams, ¿no? O la de Sebastião Salgado. Y de ahí estuvimos platicando, Adriana, Marcela y yo, un poco así retrocediendo, pensando un poco acerca del género, hasta que se nos ocurrió pues hacer esta charla para contextualizar el origen y el desarrollo pues, de un género, ¿no? Que sin duda hemos practicado todos, yo creo que en algún momento de nuestras vidas, ya sea con nuestros celulares o con cámaras de películas, si es que ya tenemos cierta edad, o también en pintura, ¿no? Para los que tienen la habilidad. Y bueno, pues esto de resultar maravillados por los colores de un atardecer lagunero, ¿no? Por ejemplo. Y es que pareciera, ¿no? Que el paisaje siempre ha existido, ¿no? Que ahí están los cerros, ahí está el cielo, las nubes, que ahí está el paisaje, ¿no? Viejos los cerros, decimos, ¿no? Porque llevan ahí más tiempo que cualquiera de nosotros. Y sin embargo, y esto es algo muy importante, que no siempre han sido paisaje. Aquí habría que hacer una distinción que me parece muy relevante, que es una cosa es el entorno natural, ¿no? El entorno urbano también puede ser en el que nos movemos. Y otra cosa muy diferente es el paisaje, porque el paisaje siempre es paisaje para alguien, ¿no? Es una percepción subjetiva de aquello que nos rodea. Y pues qué mejor para estudiar la historia de las percepciones subjetivas que el arte, ¿no?
las descripciones que los artistas han hecho de su entorno, ya sea a través de la pintura, la literatura o la fotografía, entre otros, ¿no? Pues nos indican mucho de esta particular relación entre el ser humano y la naturaleza y el entorno, ¿no? Una mirada especial que lo delimita y le otorga, digamos, como un sentido, que elige un pedacito de espacio y le otorga un sentido, un significado a ese pedacito de tierra o de cielo o de lo que sea, ¿no? Y pues parecerá sorprendente, pero la palabra paisaje existe gracias al arte. Hay un historiador del arte buenísimo, se lo recomiendo muchísimo, Javier Maderuelo, que tiene un fantástico libro que aborda precisamente el origen de esta palabra, tanto en Oriente como en Occidente. Y aunque no vamos a abordar el desarrollo del paisaje oriental, que es otro tema muy, muy complejo y muy diferente, y bueno, yo no soy experto ni mucho menos, pero es interesante ver cómo en China surge mucho antes que en cualquier país occidental la palabra Shanshui. Aquí se las pongo, déjenme hago un poquito más grande la pantalla. Shanshui, que significa agua montaña, ¿no? En estos sinogramas, para describir las primeras, perdón, déjenme aquí para que no estén, las primeras representaciones de la naturaleza en la pintura, ¿no? En español va a ser un camino muy diferente, en cambio, pues nos tardamos un poco más en llegar a un concepto, al concepto del paisaje, va a ser mucho más difícil llegar, por ejemplo, el pintor, bueno, aquí tienen una de estas primeras representaciones, esta es una representación de una primavera, de los primeros paisajes, ¿no? Que aquí ya vemos, pues una representación de paisaje como tal. Y bueno, esta fue realizada cerca del siglo XI, pero en realidad el concepto este de Shanshui es mucho anterior, casi del siglo V. Y en español, por ejemplo, el pintor Vicente Carducho, italiano, pero más bien pintor en la corte española, pues no va a decir paisaje, lo tenía casi en la punta de la lengua, porque describe el paisaje, o lo que ahora entendemos como paisaje, probablemente como bellos pedazos de países, ¿no? No había una palabra para referirnos al paisaje. Y aquí es interesante porque ya aparecen juntos, ¿no? Esta apreciación estética, ya aparece la palabra bellos, ¿no? Pone ahí la palabra bellos, y la concreción de un pedazo, ¿no? De una selección, de seleccionar pues un pedacito de país, que no es el país que ahora entendemos a lo mejor como nación, sino más bien comprendido como tierra, ¿no? Como ligado un poco también a la economía, la palabra país comparte etimología también con otra palabra, por ejemplo, como pago, que tiene también que ver con esta cuestión pues económica, ¿no? Ya también lo mencionará Marcela Sapiain en un ratito. Pero antes de llegar pues a la palabra paisaje en español y particularmente en la pintura, teníamos otro vocablo, ¿no? Vicente Carducho dijo que eran bellos pedazos de países, pero en la pintura teníamos una palabra que a mí me parece muy bonita, muy ilustrativa, que es la de lejos o fondo, ¿no? El lejos en la pintura, que describía un poco estos espacios vacíos, ¿no? Pues sí, espacios vacíos que rellenaban no tanto los maestros, los titulares de un taller artístico, sino más bien los aprendices, porque eran más bien considerados pues meramente ornamentales, ¿no? Por ejemplo, un humanista bueno, escribió sobre muchos temas, que es Alonso López Pinciano, a finales del siglo XVII, dice que me parece a mí que los episodios son los montes, lagos, arboledas, que por ornamento y sin necesidad, los pintores fingen o pintan alrededor de aquello que es principal en su atención, ¿no? Entonces, digamos, por ornamento y sin necesidad, ¿no? El paisaje aquí es concebido un poco como, pues, como algo accesorio. Aquí ya toca por fin ver algo de pintura. Tenemos esta fantástica tabla que tenemos en la colección del Museo Sena, que creo que ejemplifica muy bien este concepto, ¿no? Porque el pintor centra toda su atención en la representación de San Roque, en este caso, uno de los santos que se invocaban contra la peste, y aparece también ahí el ángel, un ángel que lo ayuda en un episodio, y hasta el perrito, no sé si lo pueden ver aquí abajito, el perrito de San Roque que se llama Melampo. Y al fondo vemos pues unos de los primeros paisajes, ¿no? Un par de arbolitos medio tristones, ¿no?
digo, una percepción subjetiva de una percepción subjetiva, ¿no? Pero estos arbolitos, pues, son las primeras representaciones del paisaje, ¿no? Un fondo a lo mejor sin mucha elaboración, pero que sin embargo no descartemos, porque aunque parezcan sencillos, estas pequeñas ventanitas, ¿no? Por ejemplo, aquí detrás del muro, pues son el inicio de un género que crecería de manera descomunal, ¿no? Eh, Aquí quisiera hacer una aclaración porque, bueno, la pintura, la historia del arte no siempre es lineal, ¿no? Y no siempre pasa lo mismo en todos lados, porque hay algunos pintores de generaciones anteriores, ¿no? Por ejemplo, esta tabla es de alrededor de mediados del siglo XVI, pero algunos pintores ya habían hecho otro tipo de representaciones bastante elaboradas, ¿no? Por ejemplo, tenemos este fresco del florentino Giotto, pintado casi 200 años antes, ¿no? Y que casi 250 años antes, y que aquí ya Giotto, este pintor que de alguna manera muchos lo colocan como el inicio del Renacimiento italiano, pues ya describe un poco este paisaje. Vemos aquí la ciudad de Asís con el monte, la iglesia, ¿no? Este paisaje que ya da contexto a los personajes que están en la escena. Anteriormente, lo que se hacía mucho en el arte gótico, sobre todo, pues más bien se ponían los fondos dorados con hoja de oro, también como para simbolizar pues este espacio medio divino, ¿no? Que este espacio divino en el que están los santos, la Virgen María, la vida de Jesucristo, ¿no? Y que aquí Giotto rompe un poco con eso al poner pues este contexto del paisaje. Y que va a ser de las primeras veces que se desarrolla de tal manera el paisaje a través del Renacimiento, sobre todo italiano. Pero bueno, volvamos un poco a la palabra. La palabra paisaje como tal no aparece documentada en español sino hasta 1708, ¿no? Mientras que en la cultura china ya tenían una palabra en el siglo V para referirse a esto que nosotros denominamos paisaje, en español va a aparecer hasta 1708. Y aquí me parece muy interesante ver cómo fue primero la impresión en la pintura, ¿no? Fueron primero las pinturas las que desarrollaron un concepto pictórico que después se volvería un concepto verbal. Hay algunos autores que dicen que no fue en 1708, sino un poco, bueno, bastante antes, hacia el 1600, y que uno de los primeros autores en que pudo haber utilizado la palabra paisaje es el mismísimo Cervantes. Hay una discusión porque algunos dicen que puso país y no paisaje, y otros dicen que puso paisaje, y en fin, hay un debate, pero en una de sus novelas cortas, La Gitanilla, menciona pues los cuadros y paisajes de Flandes. Y es bien interesante ver cómo la primera vez que se utiliza la palabra paisaje en español, si es que Cervantes sí puso eso, aparece ligada a esta zona de Flandes, ¿no? Flandes al norte de Europa, en la actual zona de Bélgica, que esas pequeñas ventanitas, ¿no? Que teníamos antes con un par de arbolitos, pues en Flandes se convirtió en esto. Y esto que a mí me parece fantástico, de verdad, Patinir, uno de los grandes maestros en crecer lejos, ¿no? Y a enormes representaciones del entorno, que aquí aparece un poco como, bueno, es ficticio, ¿no? No es que esté describiendo una parte de Flandes, es un entorno imaginado. Representa aquí los campos elíseos, los tenemos aquí a la izquierda, el infierno, el Hades, pues aquí en una mezcla entre mitología griega y cristiana. Aquí tenemos a la derecha el infierno. Y bueno, aquí en medio aparece Caronte, que es el barquero que pues navega en el río Estigia, que es el río que divide el mundo de los vivos del mundo de los muertos, ¿no? Y bueno, aquí va con una pobre alma desafortunada, porque no sé si alcanzan a ver, bueno, aquí aparece chiquito el personaje, ¿no? Un alma anónima, pero pues la embarcación parece que va tomando un rumbo hacia un final medio funesto, ¿no? Y bueno, aquí aunque el paisaje parece ser el centro, Patinir no se desprende todavía de poner o de centrar la pintura en un tema o en un acontecimiento. Todavía no aparece el paisaje por el paisaje, ¿no?
Vean, por ejemplo, este cuadro, que a mí también me parece, es uno también de mis cuadros favoritos. Bueno, aquí tienen la ficha, Joaquín Patinir, flamenco, que pinta hacia inicios del siglo XVI, Caronte cruzando la laguna Estigia, que está en el Museo del Prado, uno de mis cuadros favoritos de toda la vida. Pero el cuadro que les quería enseñar es este, en donde este cuadro, que pudiera ser una copia de un original de Peter Bruegel el Viejo, está en discusión también si es una copia, si es un original o si a lo mejor es de otra persona, pero bueno, no tenemos todavía la certeza. Pero aquí aparece lo que pareciera ser un paisaje ya formado, ¿no? Tenemos acá una marina, los barcos, una ciudad con un puerto, tenemos también todo este paisaje bucólico, ¿no? El campesino, el pastor que está acá con su perrito, el pescador que está por acá. Y pues podríamos decir que ya es un paisaje, ¿no? Así como tal, pero no, porque en realidad tenemos un detalle que ahora sí, como buscando a Wally, a ver quién encuentra el detalle, que nos devela un tema mitológico. Si quieren pausar el video y encontrarlo, si no, se lo señalo por aquí. Bueno, ahí está la ficha, pero el detalle que nos revela el tema mitológico es este, porque aquí vemos unos piecitos, no sé si alcanzan a ver, que son los piecitos de Ícaro, un muchacho, si recuerdan de la mitología griega, un muchacho que quiso volar muy cerca del sol y acabó derritiendo sus alas de cera y pues murió ahogado, ¿no? Bueno, aquí aparece pues en ese momento también de su final. Digo, buscando, encontramos que el origen de esta pintura es más bien un texto bastante antiguo de las Metamorfosis de Ovidio. Aquí se los pongo, en donde Ovidio, en este libro que narra pues una gran fuente de mitología griega, dice que cierto pescador que está pescando peces con su oscilante caña, o un pastor recostado sobre su bastón, o un campesino con el arado, los contemplan maravillados y piensan que quienes pueden flotar en el éter deben de ser inmortales. Aquí no sé si realmente los contemplen maravillados, más bien como que no los pelan mucho, está cada quien en su asunto, pero la verdad es que es un cuadro fantástico porque sigue teniendo este tema mitológico, a pesar de que en realidad ya es un cuadro con un paisaje en pleno. ¿No? Aquí podemos ver pues que ya estamos a punto de lograr una independencia del género del paisaje, pero todavía los pintores siguen metiendo algún tema histórico, algún tema mitológico que justifica un poco la escena del cuadro. No va a ser sino hasta finales del siglo XVII que ya se independice el género como tal. Hay algunas excepciones, por supuesto. Aquí, nada más como mención, les pongo esta vista de Toledo del pintor español Doménicos Theotocopoulos, el Greco, ¿no? En donde ya tenemos un paisaje en forma, un paisaje que no requiere pues de una justificación de otro tipo para existir. Pero la verdad es que va a ser una excepción que se va a adelantar casi un siglo, ¿no? A las primeras representaciones de paisaje ya como algo definido. No va a ser, como les digo, sino hasta el siglo XVII, hasta el siglo XVII finales en los Países Bajos, que sobre todo tras la Reforma Protestante se dejaron de pintar escenas religiosas, ¿no? Con las nuevas intenciones de la Reforma, pero tampoco se hicieron cuadros mitológicos o cuadros históricos, por lo menos no mayoritariamente. Más bien la burguesía que iba en ascenso y que empezó a tener cada vez pues, más recursos para encargar pinturas, comenzó a tener también un gusto muy particular por la pintura, por una pintura que no se había hecho muy popular hasta ese momento, ¿no? Tenemos entonces que empiezan a surgir nuevos géneros, por ejemplo, los bodegones, ¿no? Los floreros, todos estos géneros que empiezan a surgir, sobre todo en el norte de Europa, y por supuesto la pintura de paisaje, y en particular, aunque hay de todo, el paisaje urbano. Aquí les muestro, no fue el primero, pero les muestro, yo creo que es uno de los más célebres de su época, que es esta vista de Delft del neerlandés Johannes Vermeer.
¿no? Una detallada vista de esta ciudad en donde él nació, donde también murió, y ya vemos aquí un perfeccionamiento pues casi total de la pintura del paisaje, ¿no? Podemos ver aquí en el primer plano, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, tenemos algunos personajes que no son personajes históricos, no es que esté retratando algún episodio de la historia de la zona, sino más bien pues son personajes que están ahí en el paisaje, vemos también los reflejos perfectamente bien elaborados de los edificios en el agua, e incluso podemos saber la hora no a la que fue pintado, los pintores no pintaban al aire libre en este momento, pero aquí en este relojito que tenemos al centro tenemos la hora que sí nos da un poco el ambiente del cuadro, ¿no? Las 7:10 de la tarde, pues ya hacia el atardecer, y bueno, pues tenemos las nubes también gorditas y tormentosas, ¿no? Perfectamente bien capturadas en esta vista de Delft. Uno de los amantes de este cuadro en particular fue Marcel Proust, el escritor francés, que incluso en su búsqueda del tiempo perdido, uno de los personajes, pues casi delira de emoción, ¿no? En este éxtasis, ¿no? Al ver esta pequeña pared amarilla, no sé si se va a alcanzar a ver, ¿no? Pero aquí a la derecha del cuadro tenemos una pared amarilla. Y uno de los personajes de Proust en su novela dice, así debiera haber escrito yo, se decía. Mis últimos libros son demasiado secos, tendría que haberles dado varias capas de color para que mi frase fuera preciosa por ella misma, como ese pequeño panel amarillo, ¿no? Y está hablando de ese muro amarillo en la vista de Delft, que causó, les digo, fue muy célebre este cuadro en su época. Y pues se me va acabando el tiempo, me voy un poco más rápido, pero aunque el norte de Europa fue especialmente popular, ahí fue especialmente popular la pintura del paisaje, Italia no se quedó atrás, especialmente en la ciudad de Venecia. En esta época, ya para el siglo XVIII, para principios del siglo XVIII, ya tenemos, como les comentaba, pues un concepto ya bien formado de la palabra paisaje. También en italiano tenemos la palabra paesaggio, que describe el mismo concepto que en español. Pero en Italia vamos a tener también otro concepto, especialmente en las vistas de Venecia, que adaptarán un nombre clave que va a ser la veduta, ¿no? El vedutismo italiano, veduta, la vista. Y uno de sus mayores creadores fue Giovanni Antonio Canal, déjenme les pongo aquí el cuadro, mejor conocido como Canaletto. Aquí vemos pues el campanile veneciano dominando un poco la escena, la Basílica de San Marcos acá al fondo en el último plano de la representación. Y vemos también el Bucintoro, que es esta embarcación que utilizaba el duque de Venecia, el Dux, que va llegando al Molo y que, bueno, pues es la puerta casi de entrada al corazón de la ciudad, ¿no? Y creo que aquí ya, tanto en este ejemplo como en el anterior, pues vemos ejemplos de un paisaje que ya se independizó, en donde no necesariamente hay un tema central, ¿no? Sino que ya es una descripción del paisaje por el paisaje, ¿no? Eh, el paisaje, no lo olvidemos, una percepción subjetiva que nos da pistas también de cómo se vivía, cómo se entendía el entorno en ese momento, ¿no? Qué emociones transmitía, qué se valora del entorno en ese momento. Y pues ya nada más para terminar, hablando de percepción subjetiva, quiero que veamos rápidamente un ejemplo de lo que pasó después. Aquí estamos todavía en el siglo XVIII, pero a finales de este siglo y a principios del XIX, el paisaje no solamente ya va a tener esta independencia como género, sino que también va a renovar su propio lenguaje para convertirse en una representación pues mucho más cargada de subjetividad y emoción a través de lo sublime. Y como les decía, esta es una palabra muy importante en el desarrollo del paisaje. Uno de los grandes teóricos del arte, Edmund Burke, escribió en 1757 un tratado que se llama Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo bello y lo sublime, ¿no? Estas dos palabras que él va a hacer una distinción entre lo bello, que lo bello es algo que es estéticamente placentero, ¿no? Algo bien formado, él también menciona, ¿no? Por un lado está esto que es bello, lo que nos gusta, lo placentero, lo bien formado, y por el otro lado va a estar lo sublime, ¿no?
que va a ser una idea que les digo va a capturar la mente de muchos autores, de muchos pintores, de muchos escritores también en la época, ¿no? Y bueno, el mismo filósofo Immanuel Kant va a mencionar que no es un placer, no es algo que nos da placer lo sublime, sino una especie de horror delicioso. Él dice una especie de tranquilidad teñida de terror. Eso que generalmente sentimos ante la naturaleza cuando contemplamos su inmensidad, su poder, ¿no? Una emoción que surge del terror y del asombro, del estremecimiento de estar en una tormenta o de contemplar el vacío de las estrellas, ¿no? Del cielo o la inmensidad del mar, ¿no? Y ya para dejarlos, menciono muy rápidamente esta imagen, déjenme se las pongo, el monje frente al mar del alemán Caspar David Friedrich, en donde este pequeño monje que vemos aquí al centro, pues se pierde, ¿no? Frente a la inmensidad del panorama, se vuelve insignificante frente a una incipiente tormenta, en esta especie de terror cósmico, ¿no? Que es en el que la naturaleza nos puede aniquilar en cualquier momento. No sé si les ha tocado estar en alguna tormenta, en algún temblor, ¿no? En algo que de esto donde la naturaleza se desborda y nos vuelve insignificantes, nos llena de este horror delicioso, ¿no? Como dijo Kant. Y bueno, pues con estas brevísimas pinceladas, ¿no? Donde he omitido, pues seguramente, digo, muy seguramente muchísimos autores, muchísimos procesos, ¿no? Del paisaje, pues nada más quería hacer ver que para el siglo XIX, un poco en el antecedente de lo que van a exponer Marcela y Adriana, pues para el siglo XIX teníamos ya un nuevo género completamente independiente en la pintura, ¿no? El paisaje, y teníamos también ya un concepto verbal que se desarrolla a partir de la pintura para describir nuestra relación con el entorno. Y por lo tanto también una visión que desde cierta lectura, ¿no? Nos habla de cómo nos sentimos frente al panorama que nos rodea. Así pues, antes de dar la palabra a Marcela, pues cabe reflexionar un poco sobre cómo representamos nuestro entorno mexicano o nuestro entorno lagunero, incluso si queremos localizarlo aquí en la laguna, si lo hacemos, ¿no? Si hacemos representaciones del entorno, cómo las hacemos, o si no lo hacemos también, por qué prescindimos de este paisaje, ¿no? Y fue justamente esta apropiación del paisaje, lo que sucedió durante el siglo XIX, en los albores pues, de una nueva nación que apenas se conformaba, ¿no? México, y que de eso nos platicará Marcela Sapiain. Pues muchas gracias. Les recuerdo que cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario, lo pueden dejar aquí en los comentarios del Facebook y nosotros los leeremos al final y comentaremos algunos de ellos. Marcela, que ya está por aquí con nosotros, adelante. Marcela, nada más activa tu micrófono. Disculpen. Ok, pensé que me veían. Ok, entonces me toca hablar. Le agradezco mucho a Sergio la introducción porque abordó muchas de las cosas que vamos a desarrollar. Bueno, que voy a desarrollar, que es sobre cómo el paisaje ya como género autónomo se desarrolla en una autonomía que es México independiente, ¿no? Entonces, bueno, el paisaje pues nace como género, ya vimos a finales del siglo XVII, XVIII en Europa, convirtiéndose en uno de los protagonistas de la escena plástica del siglo XIX. Antes de esto, las vedutas de Canaletto son muy, muy impresionantes, pero sigue siendo un fenómeno un poco localizado, un poco italiano, del norte de Italia y en algunos paisajes del norte de Europa, holandeses principalmente, ¿no? Ya como paisaje autónomo, ya cuando no necesitan ni a tener, ¿cómo se llama?, una imagen bíblica o una imagen mitológica, sino realmente solo el paisaje por el paisaje, como decía Sergio, ¿no? Entonces, existe, y esa es la pregunta que voy a tratar de desarrollar en esta pequeña charla, si existe algún vínculo entre el paisaje y el país, en este caso México. Es decir, paisaje y país comparten no solo una partícula, ¿no?, sino comparten toda una historia.
Lo que primero nos lo hizo saber Sergio, pues antiguamente al paisaje y al celaje, es decir, al pedazo de país y al pedazo de cielo que acompañaban las escenas, los bodegones, los retratos, las escenas bíblicas o mitológicas, se le empezó a llamar paisaje de manera autónoma y como género hasta el 17, 18. Y se empezó a referir a este pedazo de territorio. El país no es como lo comprendemos ahora, como un estado-nación, sino primeramente se comprendió como una aldea. Pagus, que es la palabra pajus o pagus, etimológicamente, que derivó en país, significaba primeramente aldea y se refería al terruño, a la patria chica, lo que nosotros llamamos patria chica, ¿no? Al lugar donde una persona nace, vive y al cual está vinculado su identidad. Ahora, la relación entre las palabras país y paisaje, pues ya lo comentó Sergio, se lo recuerdo, es semántica y conceptual, es decir, comparten una partícula en común, país, paisaje, tanto en español como en alemán, como en inglés, como en francés y como en italiano. Es decir, hay una relación íntima entre estas dos palabras. Lo que se muestra primeramente son fragmentos de país en escenas mitológicas y después finalmente el paisaje adquiere una entidad propia. El caso de México independiente ejemplifica muy bien cómo país y paisaje se vinculan y cómo ambas son una invención del siglo XIX. Una invención en el sentido de que empiezan a vivir por sí mismas. Entonces, bueno, vamos a hablar de algunos cuadros, de algunas imágenes que nos sirvan para ilustrar esto. No, todos conocemos la historia de Alexander von Humboldt, el expedicionario alemán que visitó México a principios del siglo XIX, que es el final de la era borbónica, del gobierno de España sobre lo que era la Nueva España, hoy México. Entonces, en este momento, la corona española o incentiva y propone, hace algunas expediciones botánicas, por ejemplo, manda a algunos expedicionarios a conocer la riqueza botánica de Colombia, de Venezuela, de México, y estas son expediciones botánicas. Pero Alexander von Humboldt tiene un interés distinto. Su interés es principalmente mineralógico y tiene pasión por los volcanes y por las montañas. Entonces, su intención es conocer la estratigrafía, los cortes estratigráficos, la geografía y los volcanes de América. Llega en 1803, llega primero a Sudamérica y luego a finales de 1803 llega a la Nueva España, entrando por Acapulco, viene de Sudamérica, viene acompañado de otro expedicionario que nunca se menciona, que prácticamente pasa desapercibido, que se llama Aimé Bonpland, francés, que curiosamente botánico, médico y botánico, si tradujéramos su nombre sería Amado Buenaplanta, sería el nombre que corresponde a Aimé Bonpland, el compañero de viaje de von Humboldt. Y Alexander von Humboldt pues va estudiando toda la geografía mexicana, bueno, no toda, alcanza a hacer algunos viajes, va de Acapulco a la Ciudad de México, de la Ciudad de México parte hacia lo que hoy conocemos como Michoacán. Ahí encuentra un volcán que le llama muchísimo la atención, que se llama el Jorullo. Hoy está extinto o apagado, pero es uno de los últimos volcanes que hizo erupción y se apagó en pocos años, antes del Paricutín, del que hablaremos más adelante, del Paricutín que también está en Michoacán. Después regresa a la Ciudad de México, recorre los reales de minas del actual estado de Hidalgo, también viaja ya en salida, digamos, hacia Europa, bueno, primero Estados Unidos, antes que irse a Europa, sale por Veracruz, pero visita Cofre de Perote y el Pico de Orizaba. Y entonces hace este tipo de imágenes, dibujos, que luego en Europa ya se convierten en grabados bajo el instrumental de un grabador experto, y él hace este tipo de grabados, ¿no? Sus grabados son muy, muy, ¿cómo les diré? Monográficos, los propios de una persona ilustrada de finales del siglo XVIII, ¿no? Su interés es completamente científico. Pero la expresión y lo que dice él de la Nueva España, de lo que en este momento son los territorios de la corona española en ultramar, es la de un romántico, ¿no? Está emocionado, le parece fantástico lo que está viendo, le parece conmovedor, ¿no? Entonces, son sus palabras las que definen todo
cómo se ven a sí mismos los novohispanos, ¿no? Obviamente la documentación de lo que hizo se publicó, fue conocida en la Nueva España y se refiere a todo lo visto como grandioso e imponente. Y esto generó un genuino sentimiento de orgullo entre los novohispanos. De hecho, es curioso porque hay muchas cosas que aún siguen vivas en la conciencia de los mexicanos a partir de las palabras de Humboldt. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que pasó por Jalapa y le pareció sorprendente la cantidad de flores que había en esta ciudad. Y dijo, esta es la ciudad de las flores. Hoy por hoy, Jalapa se autodefine, se dice a sí misma la ciudad de las flores, a partir de las palabras de Alexander von Humboldt. O cuando entró al Valle de México, con una expresión así completamente de un ilustrado, dijo que el fenómeno de la luz era muy peculiar y que el aire era más puro que en ningún lugar. Esto, años después, Alfonso Reyes lo retoma y habla de la región más transparente del aire, que luego es el título de una novela de Carlos Fuentes. Lo que quiero decir con todo esto es que son los ojos de Humboldt y su expresión, su manera de expresarse sobre el paisaje, lo que genera un auténtico sentimiento de orgullo entre los novohispanos, ¿no? Entonces nos empezamos a ver, los mexicanos, digamos, a partir de los ojos de un extranjero, en este caso von Humboldt, y que nos permite apreciar las propias riquezas. ¿Qué más? Bueno, muy pocos años después de la estadía de Humboldt en México, empieza la independencia, ¿no? Él regresa a Europa en 1804 y todos sabemos, ya para 1810 empieza la independencia. Podemos ver la siguiente. Y bueno, empieza el siglo XIX. Es un siglo para México completamente convulso. Está lleno, bueno, de la guerra de independencia que desangra al país de 1810 a 1821, que se consolida la independencia, ¿no? En 1821. Y bueno, el inicio de la vida independiente, pues lo que conoce México, los mexicanos, los nuevos mexicanos de México es mínimo, es decir, su propio conocimiento territorial es muy pequeño, ¿no? En 1833 se funda la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística con la finalidad de elaborar la cartografía del nuevo país con sus regiones y fronteras. Pero está en medio de una situación muy convulsa, porque para 1836 se independiza, se separa de México Texas. Texas, que era, bueno, Texas y todo lo que perdimos posteriormente, era un territorio desconocido, un territorio poco poblado y desconocido. No se sabía prácticamente nada de él en el centro del país. Entonces, es en este contexto cuando se está conociendo a sí mismo el país y se conoce a través de la cartografía de esta nueva institución, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Necesita crecer rápidamente porque además viene luego la invasión norteamericana y esta guerra sangrienta que termina en la pérdida de la mitad del territorio nacional, cuando se pierde California, la Mesilla y todos estos territorios, ¿no? Y bueno, son en estas circunstancias tan convulsas que se están gestando las instituciones nacionales. Una de ellas ya existía, pero se reestructura, es la Academia de San Carlos, la que fue la Real Academia de San Carlos, y la Academia de San Carlos empieza a vivir en un México independiente y necesita mostrar un arte distinto, ¿no? Ya no van a representar a Fernando VII, ¿no? Sino van a representar lo que es México. Entonces, para este momento llega a México un artista muy importante que se llama Eugenio Landesio, italiano. Eugenio Landesio llega a la escuela, a la Academia de San Carlos, a impartir las cátedras de perspectiva, paisaje y ornato. Y este pintor, pues es famoso por su capacidad muy romántica, estamos ya hablando del romanticismo, de idealizar. ¿A qué me refiero con idealizar? Esto que decía Sergio, ¿no? Hacer sublime el paisaje. Que es magnificar, embellecer, ¿no? Los paisajes que había pintado. Y se esperaba de él que fuera capaz de captar como lo pintoresco, lo que ahora llamamos lo pintoresco. Lo pintoresco es una expresión que sirve debe entenderse como la capacidad de representar lo singular, lo sublime, lo bucólico, la vida campestre idealizada, ¿no? O el alma de la ruina,
No sé si recuerdan tantos los paisajes europeos del siglo XIX que representan las ruinas romanas o los castillos medievales, un poco derrumbados, cubiertos de hiedra o de hierbas. Bueno, en México también hay ruinas, en este caso ruinas prehispánicas que deben ser representadas, ¿no? Y la naturaleza salvaje, irregular, que tiene incluso, se podría llamar un alma que representar y que debe ser plasmada en la imagen, ¿no? Y se espera que Landesio logre hacer esto. Esta obra que vemos aquí es una obra de Eugenio Landesio, que es la vista de la hacienda de Matlala. Eugenio Landesio es italiano, no está familiarizado con la flora, pero digamos, le impresiona y pinta también estos cactus, ¿no? Una flora que para los europeos era completamente exótica, ¿no? No sé si se fijan en la cantidad de cactus que pinta. Y en la siguiente imagen podemos ver Eugenio Landesio pintándose a sí mismo, ¿no? Pintor dentro del cuadro. No sé si lo ven aquí, acompañado, pues, como si fuera un día de campo, de otros personajes que ven cómo pinta la hacienda de Matlala. Y bueno, Eugenio Landesio llegó a la academia y empezó a formar paisajistas. Entre otros, el más destacado de ellos, José María Velasco, del que hablaremos. José María Velasco nace en 1840 en Temascalcingo, Estado de México. Si ojalá tengan alguna vez la oportunidad de conocer Temascalcingo. Temascalcingo se ve en verano, cuando llueve, como un paisaje de José María Velasco, se los aseguro, porque uno entra al valle de Temascalcingo desde arriba, digamos, y uno puede ver cómo se ve un paisaje verde hermosísimo. A veces no es tan verde, pero y ahí nació. No creo que haya sido esa la razón por la que pinta estos paisajes maravillosos, pero ahí nació. Después se traslada muy joven, niño, a los 7 años, a la Ciudad de México, donde su padre muere a los pocos años, se ve en la obligación de trabajar y trabaja en una tienda de rebozos, va a la escuela y en esto, bueno, destaca inmediatamente su capacidad para el dibujo, para la pintura, ingresa a la Academia de San Carlos, donde es alumno de Landesio. Y Landesio claramente descubre su potencial y lo incentiva, ¿no? Lo ayuda a destacarse. Entonces, el joven Velasco pues destacó por sus cualidades y trató de complementar su educación formal como pintor, con otras materias que parecería que no venían al caso. Sus hermanos estudiaban medicina y él decidió estudiar con ellos ciencias naturales, ¿no? Como anatomía, física o historia natural. Entonces, la visión que tiene José María Velasco es más como la de un científico, la que se acerca más al positivismo de finales del siglo XIX. Él se acerca al paisaje con su sensibilidad, con esta capacidad que le transmite Landesio de hacer sublime el paisaje y con un deseo también de captar lo científico, lo propio mexicano. Entonces, aquí tenemos una de las escenas. Además de todo esto, José María Velasco, ya un poco mayor, decide establecer su domicilio en el Cerro del Tepeyac, prácticamente. Bueno, en la Villa de Guadalupe. Y está a los pies del Tepeyac y tiene una vista maravillosa, a pocos metros, con subir un poco el cerro, tiene una vista maravillosa. Este es el Cerro de Santa Isabel. Y esta es una pieza que encontramos en el Museo Nacional de Arte. Y a ver si se puede ver la que sigue. Esta otra es otra vista, esta es desde el Tepeyac. Me parece que están al revés, pero no importa. En cualquier caso, aquí tenemos un águila, no sé si la ven, casi en primer plano, en la sombra de la montaña. No sé si al mover mi cursor la verán. Ah, exactamente esa. Y esta águila no solo es una representación de un animal propiamente mexicano, sino un símbolo de lo mexicano, ¿no? Del águila, de la independencia, de este país maravilloso que no conocen los mexicanos, que nunca han visto, porque además no es habitual que la gente vaya a los cerros a hacer pinturas, ¿verdad? No es habitual que la gente haga estas vistas aéreas. No sé si se fijan, si recuerdan la imagen de Humboldt, el paisaje de Humboldt pues está como a nivel de suelo, ¿no? Mira hacia el cofre de Perote, pero desde una perspectiva muy plana todavía.
En el caso de José María Velasco, sus vistas son más aéreas. Empieza a subir, ¿no? Empieza a subir la vista a las montañas, desde las montañas para ver los valles. Y esto es muy, muy característico de su obra. Y bueno, les decía, Velasco no es solo un artista, sino un hombre de ciencias, porque también formó parte de la Sociedad de Historia Natural y fue dibujante de la revista Anales del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, ¿no? Entonces, sus intereses son muy variados. Va desde lo arqueológico, lo natural, lo botánico, los cactus. Escribe un artículo que publica sobre los cactus. Entonces, habla, no solo escribe y publica y dibuja y pinta lo que es propiamente mexicano, ¿no? Lo que es la botánica mexicana y la incorpora a sus paisajes. Este modo de plasmar el paisaje, pues lo reconocemos aún hoy, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que uno sube a un cerro, a una montaña y ve hacia el valle y muchas veces dice, mira, como si fuera un cuadro de José María Velasco, porque son los ojos de José María Velasco los que nos permiten ver, los que nos permiten imaginar este espacio como él lo concibió, ¿no? Lo idealiza y también lo captura, digamos. No sé bien cuántas sesiones de dibujo, porque él sí dibujaba al aire libre, y si no hacía un dibujo completo, si no hacía la pintura completa, hacía pequeños bocetos, pequeños cuadritos que luego trabajaba en el taller. Su obra, el corpus de su obra es súper extenso, son alrededor de 300 pinturas de formato bastante grande, de más de 1 metro por lado. Entonces, sí, son muy, muy impresionantes su obra. Y bueno, pues esto, ¿no? Su influencia alcanzó a los artistas del muralismo mexicano. Toda su obra, aunque era todavía un personaje que creció y murió dentro del periodo porfirista, muere en 1912 de un ataque al corazón. Su obra es conocida por los muralistas, por Diego Rivera, por Siqueiros, por Orozco, ¿no? Incluso la fotografía de la cinematografía de Gabriel Figueroa es muy, muy inspirada en la obra de José María Velasco. Y bueno, pasamos ahora al nacionalismo mexicano. El nacionalismo mexicano, no sé si tenemos otras pinturas. Esta quería mencionarles, el Cardón. José María Velasco pues estuvo en el Valle de México mayormente, pero también visitó Oaxaca, La Habana, pudo viajar a exposiciones internacionales en Chicago, en París, y en su viaje a Oaxaca, camino a Oaxaca, se encontró este cardón o saguaro, que le dicen en algunas regiones del país, y no podía dejar de pintarlo, ¿no? Él pone el personaje humano para que veamos la escala, ¿no? Para que veamos el tamaño de esta increíble planta. Y su obra, El Cardón, pues es también un homenaje a una pues sí, a una especie que jamás había sido retratada, bueno, pintada con anterioridad, ¿no? Registrada. Se registraba, por ejemplo, en los anales de la botánica del siglo XVIII, pero nunca con este esplendor, ¿no? Nunca con esta magnificencia. Y bueno, no sé si tengo otro cuadro de José María Velasco, me parece que sí. Sí, este también se los quería comentar. Este ya es de sus obras tardías, digamos, no tan tardías, pero es el momento en el que el tren está empezando a ser un instrumento de comunicación. Y en este cuadro, José María Velasco tiene toda la intención de mostrar dos cosas magníficas: el desarrollo, la evolución, la modernidad en pleno, que es el tren, y la magnificencia del paisaje mexicano. Lo que se ve atrás es el Pico de Orizaba, ¿no? Uno de los volcanes más altos del mundo, me parece que es el segundo o el tercero más alto del mundo como volcán, y la séptima cumbre del mundo, séptima en altura, que también fue registrada por Humboldt. Hay como un interés científico que une a los paisajistas. Aman los volcanes, aman las montañas. De hecho, hay que decir que son los volcanes de José María Velasco algo que sigue y se encuentra en la obra de otros pintores. O sea, no como los pinta él, pero aparecen en la obra de Velasco, aparecen en la obra de Rivera y en otros del doctor Atle, que hablaremos en unos momentos.
aparecen también en la obra de Saturnino Herrán. Se recordará, por ejemplo, este paisaje que muestra la escena de la leyenda de los volcanes, y están los volcanes y están los personajes que representan a los volcanes. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre el nacionalismo mexicano, de este pintor tan importante que siguió la huella de Velasco. Nos referimos al Dr. Atl. El Dr. Atl, que su nombre real, digamos, su nombre de pila, era Gerardo Murillo, pues era un personaje multifacético, volcánico, diría yo, porque era, bueno, revolucionario, pintor, escritor, filósofo, apasionado de la vulcanología, estudió filosofía, estudió derecho, era periodista, fue revolucionario y, bueno, volcánico, porque además de todo esto, era un apasionado amateur, pero con mucho conocimiento de la vulcanología, ¿no? Y esto le permitió abordar el paisaje de una manera distinta. Él además subía las más altas montañas, lo que seguramente a José María Velasco no se le ocurrió, llegar a la cumbre del Popocatépetl. El Dr. Atl a la cumbre del Popocatépetl, del Iztaccíhuatl y de lo que se le pusiera adelante. Poco tiempo después, bueno, ya un poco mayor, pierde una pierna por una trombosis y tiene que dejar de hacer excursiones por su propio pie a las montañas, pero entonces se dedica a hacer aeropaisaje, ¿no? Paisaje a partir de volar, ¿no? Entonces hace registros, pequeños registros que luego pone en la tela, en tabla o en tela. Es también creador de algunas técnicas pictóricas, inventa una cosa que se llama los Atl Colors, que son como una especie de crayones hechos de cera y algo de petróleo y me parece que algo más, ¿no? Y estos colores, de hecho, se siguen produciendo y se siguen vendiendo, ¿no? La fórmula que ideó el Dr. Atl. Y bueno, al perder la pierna, les decía, aprovechó el desarrollo de la aeronáutica para seguir pintando y haciendo estos aeropaisajes, como él los denominó, haciendo que la curva de la línea del horizonte fuera aún más pronunciada. Y eso se distingue muy bien en esta imagen. Todavía esta no es de las que son aeropaisajes, pero la curva del horizonte es clarísima. Ahí se ve, ¿no? El cráter y las nubes. Y luego el Dr. Atl tuvo la oportunidad de ver nacer el Paricutín que nace en 1943 en un valle de Michoacán, que destruye el pueblo de Paricutín. Y ahí el Dr. Atl pasa 2 años enteros registrando todas las erupciones, el magma, las cenizas que caen incluso, ¿no? Entonces esto es su pasión. Y bueno, en conclusión, pues con el advenimiento de los estados-nación, lo que ahora conocemos como países, pues coincide, al menos en México, con el género pictórico del paisaje, el paisaje como algo autónomo. Y en el caso de México, pero no exclusivamente, permite a los que son los nuevos mexicanos conocer la vastedad de su territorio, la variedad de su flora y de sus gentes, y pues de un modo idealizado comprenderse a sí mismos, ¿no? Imaginarse sublimes, grandiosos, imaginarse llenos de luz, transparentes, y comprenderse a sí mismo como nuevos y valiosos, estableciendo una vinculación identitaria y afectiva con el país. Nosotros ahora mismo seguramente todos hemos visto algún video de estos de promoción turística en donde salen las chinas poblanas y los mariachis y los paisajes mexicanos, ¿no? Como algo identitario, como algo que nos representa. ¿Qué nos representa el Popocatépetl? ¿Qué nos representa el Iztaccíhuatl? Aunque nunca lo hayamos visto, aunque en Torreón jamás hayamos llegado, pero sabemos que es nuestro, ¿no? Tan mexicano como el Cerro de las Novas, tan mexicano y tan nuestro, aunque nunca hayamos estado en su cumbre, ni siquiera cerca. Entonces, bueno, la obra de Atl pues sirve de colofón, el Dr. Atl, para explicar el paisaje como un símbolo, que aún es, pues, esto que les decía, razón de orgullo nacional, por su extensión, por su color, por su luz y por sus particularidades, ¿no? Por estas plantas exóticas y majestuosas que son los cactus y que siguen siendo para nosotros, pues, casi un símbolo, ¿no? Una cosa que nos enorgullece, ¿no? Vamos al extranjero y decimos que
tenemos nopales, cactus, es más que comemos cactus, ¿no? Bueno, eso suele decirse, ¿no? Cuando hablamos de la comida, ¿no? De los nopales, en el caso de los nopales. Y bueno, este es el tema, ¿no? Cómo país y paisaje se identifican, cómo el paisaje nos permite comprendernos y es un símbolo, aunque haya perdido a Ícaro o haya perdido las escenas mitológicas, ahí está hablando de nosotros, ¿no? Está hablando de esos que somos a través de esas imágenes. Y bueno, pues esperamos sus preguntas en el Facebook y a ver qué podemos contestar. Gracias. Ahora doy paso a Adriana Gallegos para que tome la palabra. Listo. Muchas gracias, Marcela. Bueno, pues me gusta mucho también cómo nos hemos concatenado con los temas que hemos tocado del paisaje. Hay ciertas cuestiones que van a enlazarse unas con otras, como verán a continuación. Y de hecho, mi presentación la quise abrir con esta cita a la que hizo alusión Marcela, la de Alfonso Reyes. Viajero, has llegado a la región más transparente del aire. Pues sí, en el imaginario del paisaje nacional y evidentemente, pues la pintura, y en este caso yo hablaré de la fotografía, pues han contribuido a construirlo de manera bastante abundante. Y pues sí, Alfonso Reyes aquí está haciendo una alusión a la declaración original que Marcela muy atinadamente comentó de Alexander von Humboldt cuando conoció el Valle del Anáhuac. Y bueno, pues el paisaje y la fotografía en México es un tema amplísimo. Tenemos poco tiempo, desarrollaré esta brevísima reflexión a partir de una selección, pues bastante, digamos, arbitraria de imágenes fotográficas en el género de la fotografía. Esta selección, que no por arbitraria va a resultar menos significativa o espero relevante para que abramos una conversación acerca de algunos aspectos sobre la construcción de la imagen fotográfica del paisaje en México a partir de los ejemplos que mostraré de los últimos 3 siglos. Se tiene la idea de que la fotografía es un medio nuevo, sí, más que la pintura, pero abarca ya 3 siglos. Y pues a partir de ello, con suerte, pues propondremos una discusión que me gustaría tener con ustedes al final sobre las posibilidades expresivas de la fotografía en la actualidad. Para ello, quiero abrir con 2 preguntas y que se queden ahí en la mente de ustedes para que vayamos reflexionando sobre ellas. La primera, bueno, se trata de un género, el paisaje, un género artístico que podría estar agotado o arcaico en nuestros días. Y la segunda pregunta para ustedes que vayamos pensando, ¿o todavía el paisaje ofrece nuevas posibilidades de expresión y interpretación en nuestros tiempos? Bueno, con esta finalidad dividiré esta intervención en 2 secciones. En la primera, sobre los inicios de la fotografía, del género del paisaje en esta práctica, especialmente a partir del legado de los artistas viajeros de finales del siglo XIX y principios del XX. Y en la segunda sección, tras un paréntesis muy breve sobre la práctica moderna de la fotografía a mitad de ese siglo, hablaré de las propuestas de reinterpretación del género del paisaje en la fotografía contemporánea. Y añado, bueno, si es que las hubiera. Primera transparencia, por favor. Muy bien. Siempre hay alguien que lo ha dicho antes mejor que nosotros. Así que para ello citaré a Olivier de Broas, quien dice: el paisaje refiere a aspectos de la geografía, o mejor dicho, de la coreografía. Incluye, sin embargo, una sutil noción temporal. Responde a la regla de oro de la dramaturgia clásica: unidad espacial, unidad de acción, unidad de tiempo. Quien elige un paisaje para fotografiarlo, aunque sea, como en el caso de Edward Weston,
un cielo con nubes, pretende mostrar un aquí y un ahora. Aquí estoy yo, solo, frente a un determinado espacio, y esto es lo que veo. Clic. Fin de la cita. De ahí la dificultad intrínseca posiblemente que nos planteó Olivier de Broas sobre la interpretación de la imagen fotográfica como una práctica artística equiparable en sus valores formales a los del paisaje que hemos visto como género pictórico. Semejantes, pero muy diferentes. En ese sentido, bueno, Edward Weston, como fotógrafo estadounidense de vanguardia, nos presentó esa imagen de 1924. El género artístico del paisaje, como hemos visto, pues surgió en Europa, hablemos de ello, como derivado estético del romanticismo, y su existencia se prolongó al simbolismo de finales del siglo XIX. Simultáneamente, con la invención de la fotografía en 1839 y el auge de los viajes de exploración y el asentamiento y colonización, surgió la figura del artista viajero y en este caso, pues del fotógrafo viajero también. Gambusinos transhumantes de imágenes, casi siempre comisionadas en este momento. Esta vista que vemos aquí del Popocatépetl es una imagen fotográfica realizada en 1890 por el estadounidense William Henry Jackson, un fotógrafo de los llamados de la frontera, que primero fue comisionado por el gobierno de los Estados Unidos para acompañar con su cámara la expansión de los colonos al oeste y luego la expansión de los intereses estadounidenses hacia el sur también. Con el paso del tiempo, las imágenes de Jackson sobrepasaron las expectativas de lo que fuera una primera misión exploratoria, ya que desde la construcción de los imaginarios nacionales, de los que Marcela nos habló antes, estas imágenes también terminaron por crear una mitología y más aún una estética también llamada de lo sublime, como lo mencionó también antes Sergio. En efecto, en esta imagen que tenemos ahora, el ferrocarril y la cámara, ambos, son artefactos surgidos de la modernidad. El ferrocarril y la cámara fotográfica nacen modernos y a su vez inciden en esa modernidad, modificándola. El primero, a partir de una inserción en el paisaje natural, el ferrocarril, completamente avasallante. Y la segunda, la cámara y la fotografía, como ese instrumento de registro, reconocimiento, pero también de control de ese territorio en continua expansión y conocimiento. La presente imagen del francés Alfred Birquet, casi contemporánea a la anterior, nos recuerda temática y compositivamente al célebre cuadro de José María Velasco, La barraca de Metlac. De hecho, no lo separan demasiados años. Este es de 1895. Ese cuadro de Velasco nos ilustra al óleo la construcción del puente ferrocarrilero sobre ese espectacular obstáculo del camino entre Veracruz y Ciudad de México, la barraca de Metlac. Como es de esperarse, la intención de la toma fotográfica no es exactamente la misma que de la pintura al óleo. La fotografía de Briquet es, ante todo, una exaltación, sí, pero es un testimonio, no tanto un objeto de contemplación. Es un registro de un logro de ingeniería y parte de un álbum conmemorativo de progreso que se editaría después. A principios del siglo XX, entonces, América, nuestro continente, es objeto del deseo y a la vez una gran desconocida. Es en este contexto que surge el libro México Pintoresco del alemán Hugo Breme, otro artista viajero. Esto en 1926. Aquí sí tenemos una exaltación de un paisaje indómito y una deliberada versión idílica del entorno. El fotógrafo nos entrega una mirada romántica y bucólica del país, donde los habitantes son acentos exóticos. La palabra pintoresco, de hecho, que ya tocamos antes, deriva de la noción estética de lo pictórico, es decir, de la pintura comprendida en su práctica más tradicional y clasicista. Esos valores visuales, trasladados a la fotografía y aunados al ejercicio de un formalismo extremo,
se denominaron como pictorialismo. Y es la pulcritud del pictorialismo fotográfico más tradicional que vemos aquí, lo que caería después en desuso ante la embestida de los fotógrafos modernos y vanguardistas, como Edward Weston, por ejemplo, que aventajaron de varias maneras esta manera tal vez considerada anticuada o casi vetusta de ver el paisaje, marcada por convenciones de la pintura romántica del siglo XIX. En consecuencia, el paisaje como género en la fotografía empezaría a quedar olvidado por la mayor parte de los fotógrafos del siglo XX, aunque muchos de ellos lo practicarán ocasionalmente. Sin embargo, pues esta idea del paisaje fotográfico como ideología, una sublimación temporal y espacial del territorio, persistió con fuerza en México hasta mediados del siglo pasado, en un alejamiento completamente voluntario de los planteamientos de las vanguardias en fotografía y de los logros de esta fotografía por establecer su propio lenguaje frente a lo de las otras artes. El fotógrafo mexicano que vemos aquí, Armando Salas Portugal, en esta imagen de 1962, es posiblemente de estos últimos fotógrafos del paisaje que hicieron uso de un clasicismo o formalismo muy puro, pero con la variante de que lo hizo de una forma también metafórica. El corpus completo de la obra de Salas Portugal es un comentario constante sobre lo simbólico del horizonte, la arquitectura y el paisaje mexicanos, además de la consolidación de la identidad mexicana a través de la conciencia territorial y el orgullo por lo nacional. Esta aproximación que vemos aquí es un idealismo nacionalista y tiene consecuencias ideológicas implícitas. Estas consecuencias se entrelazan y se confunden incluso con la promoción turística de los sitios fotografiados. No por nada fue el fotógrafo predilecto del arquitecto Luis Barragán. Décadas después, y gracias a los fotógrafos modernos, se dio un resurgimiento fugaz del género del paisaje en fotografía a partir de la noción de este paisaje crítico, es decir, de un espacio de experimentación conceptual que declaradamente confrontaba la tradición pictorialista del pasado. Se puso de manifiesto que como género fotográfico, el paisaje no debía de obedecer a las reglas de la fotografía estrictamente directa, sino que en su ejercicio como disciplina artística tenía posibilidades interpretativas y narrativas que podían ser muy personales de cada creador. En esta serie fotográfica que vemos aquí, realizada hacia 1982, Lourdes Grobet intervino con pintura diferentes elementos como plantas cactáceas y piedras en paisajes ubicados en el centro de México, en los estados de Hidalgo, Querétaro, Morelos y el Estado de México. Después hizo las fotografías. En palabras de Rita Eder acerca de estas obras, cito: dichos escenarios, protagonistas de la pintura de artistas como José María Velasco y cuya idealización ha contribuido al imaginario de un territorio supuestamente nacional, aparecen modificados en estas panorámicas que resultan tan seductoras como extrañas. Fin de la cita. Y una extrañeza incómodamente familiar todavía, ¿no? Vemos el cactus, la montaña, los mismos elementos. Para leer, entonces, comillas, leer la imagen fotográfica del paisaje, debemos situarnos y replantearnos una situación dada como si estuviéramos detrás de la lente de su autor. Es necesario, en cierta medida, primero, recomponer el llamado momento decisivo, para poco a poco adentrarse en lo que el teórico Philippe Dubois definió como el acto fotográfico, es decir, en la comprensión de la imagen fotográfica como un acto icónico, que es representación y recepción a la vez. Como acto fotográfico, los paisajes construidos de Alfredo de Stéfano, como este del 2006, muestran el desierto como una especie de espacio metafísico que privilegia la intervención humana y, por ende, la experiencia personal representada en ese entorno. Ninguna otra realidad existe fuera del encuadre. Todo acontece ahí.
En esta serie fotográfica publicada en el libro de título Breve Crónica de Luz, observamos los rituales del fotógrafo en los espacios desérticos, el paisaje como escenario de realidades construidas, donde De Stefano provocó el surgimiento de visiones verdaderamente inquietantes como esta. Por otra parte, la fotografía de paisaje contemporánea también ha seguido el camino del desarrollo de la conciencia de uno mismo en su relación con este gran entorno. Es con esta ecuación persona-naturaleza en mente que Javier Hinojosa retrató áreas protegidas de Latinoamérica bajo el proyecto titulado Estaciones del 2009. Al respecto, el escritor mexicano Juan Villoro aseveró lo siguiente de la fotografía de Hinojosa. Abro cita. Resalta el poderío que el mundo tiene al margen de nosotros. Y en su meditación del paisaje, Javier Hinojosa revela que lo más inquietante de ese sitio es que alguien haya estado ahí. Fin de la cita. De esta manera, el fotógrafo se vuelve una vez más viajero, un viajero en el mundo, pero también un viajero hacia su propio interior, hacia su propia conciencia y su relación con el entorno. Para cerrar esta muy breve intervención, regreso a nuestro autor del principio, al teórico Olivier Devroas, quien muy acertadamente define la fotografía de paisaje como la antítesis del retrato, una pequeña obra con dos actores, el fotógrafo y el fotografiado, que significa diálogo, simpatía o antipatía. En cambio, la fotografía de paisaje es one person performance y el fotógrafo es un solista. Fin de la cita. Nunca tan cierto como en este autorretrato del escritor Juan Rulfo, que también fue fotógrafo. Notorio cazador de imágenes literarias y personajes fantasmagóricos, en esta fotografía de su autoría realizada en 1950, en la soledad de la observación del Nevado de Toluca. Bueno, con esto cierro mi breve intervención y pues retomo las dos preguntas iniciales. Después de lo que hemos visto, ¿es acaso el paisaje un género artístico que puede parecer agotado o arcaico? Y también nos ofrece nuevas posibilidades de interpretación desde la fotografía. Sería interesante ver también desde la pintura si eso es posible. Y bueno, con eso les agradezco su tiempo, sus comentarios, por supuesto, y espero a que nos hagan llegar sus preguntas para que cerremos esta intervención con la participación de los tres. Muchísimas gracias. Ay, pues muchísimas gracias, Adriana. Creo que ya estamos por aquí los tres. Si tienen cualquier pregunta, creo que como mencionaron tanto Marcela como Adriana, pues fue un recorrido veloz, ¿no? Con algunos ejemplos. Si ustedes tienen otros también que complementen diferentes perspectivas en torno al paisaje, pues bienvenidísimos, ¿no? Los pueden poner por ahí en los comentarios de Facebook. Voy leyendo algunos comentarios. Si tienen cualquier pregunta, los pueden escribir ahora para comentarlo también. Pero bueno, en general hay muchos saludos, felicitaciones. Geraldina, qué gusto saludarte. Vitalino Arriola, que también está por aquí. Salvador Fernández. Y bueno, un invitado especial que tuvimos que me da muchísimo gusto y emoción es que Werner Segarra, el fotógrafo del cual tenemos la exhibición ahorita en el museo, pues nos estuvo viendo. Qué emoción que haya estado por aquí escuchándonos. Y un gusto saludarte, Werner. De verdad que no se pierdan esta exhibición que tenemos ahora en el Museo Rosena. Va a estar el resto del año, así que cuando puedan darse la vuelta a ver algunos de estos paisajes, que es una de las secciones que tiene la exhibición, pero también tiene retratos, tiene otros géneros y otros estilos de fotografía. Es bastante diverso en su producción artística y de verdad que es una maravilla pues escuchar, ver estas fotografías de los vaqueros de Sonora, que como les digo recuerdan mucho también a los laguneros. Elefagente secreto dice que qué hermoso, qué interesante hoy que el asunto del paisaje ha cobrado tanta fuerza. Y bueno, sí, creo que ahora el paisaje, tanto el paisaje en las artes como el paisaje, que ya se entiende también dentro de otras dimensiones, ¿no? En una dimensión social, en cómo nos apropiamos del entorno,
pues ha cobrado también muchísima fuerza. Este concepto que, bueno, ya tiene algunos siglos y que fue algo tardada su configuración, pues creo que también retoma otros significados ahora en adelante. No sé si tengan alguna opinión, Marcela o Adriana, ahí interrúmpanme. Pero, no, está bien. Bueno, Werner Segarra manda saludos, que les digo que nos da mucha emoción. Rodrigo Bitker pregunta, ¿paisaje o paisajismo? ¿Qué opinan? Bueno, en el caso de la fotografía es paisaje, es una representación de la imagen fotográfica en paisaje. El paisajismo creo que sería otro tipo de disciplina o acción artística, no sé qué opine Marcela, que es la pintora, pero sí, propiamente es la representación de un paisaje. Paisajismo, sí, es excelente pregunta. A mí me suena más como la arquitectura, por ejemplo, ¿no? Que es una disciplina que se aplica más a ese diseño o no sé si en pintura exista alguna acepción semejante, pero sí, en fotografía claramente sí es paisaje directo, construido o de distintas naturalezas, como vimos, metafórico o pictorialista, con muchísimos apellidos, pero sí es fotografía de paisaje. Sí, yo he oído paisajismo o arquitectura de paisaje, esto sería. Y a lo mejor se puede decir de algún pintor que podría ser paisajista, pero no creo que haya como, o sea, la gente que hace paisaje es paisajista, pero no hay paisajismo, ¿no? El paisajismo corresponde a la arquitectura, me parece. Yo también entendería eso. No sé si Rodrigo, a lo mejor si los está escuchando, a lo mejor tiene algún concepto diferente, pero bueno, yo entiendo el paisaje, pues como todo esto que hemos platicado, y paisajismo también, bueno, tiene su propia historia, ¿no? Pero todo está más bien como intervención en modificar el entorno natural, ¿no? Hacer estos jardines en el siglo XVIII, los jardines ingleses, luego los jardines franceses, en fin, ¿no? Como toda esta parte de modificar el entorno para construir nuestro propio paisaje, que sería como una apropiación, una visión cargada de significado, ¿no? Y de todo esto que vimos del entorno. Yo creo que va por ahí, pero no sé si Rodrigo anda por ahí, igual nos puede comentar alguna otra definición. Bueno, Jessy Moreno manda saludos también, qué gusto saludarte, Jessy, qué bueno que nos están siguiendo también y bueno, pues esperamos verlos pronto por ahí en el museo. Verónica Orellana también menciona que muy interesante la charla, muchos saludos y bueno, Werner Segarra se despide también de nosotros, que aquí nos siguió escuchando, de verdad que un gusto saludarlo y bueno, ya también tendremos algunas cápsulas que grabamos cuando estuvo por aquí la semana pasada, que acabamos de inaugurar, y que nos estuvo conversando acerca de su vida, de sus influencias, de la sierra, de Sonora, de los vaqueros, en fin, de muchos temas. Ya estaremos sacando capsulitas por aquí en las redes sociales. No se olviden de seguirnos. Darnos like ahí en Facebook o seguirnos en Instagram o en Twitter y para enterarse pues de todas estas novedades. También les comparto antes de despedirnos que si les interesa el tema del paisajismo, vamos a tener un curso con Alfredo Esparza Cárdenas que se llama Construir el Paisaje, representaciones del entorno en el arte, donde bueno, un poco esto que hemos visto, que vimos pues apenas como algunos ejemplos, algunos puntos, bueno, pues él lo explorará a lo largo de varias sesiones, ¿no? Estén atentos por ahí a las redes sociales del museo, por ahí publicaremos la información del curso, que iniciará pues a finales de septiembre, así que ya pronto, si quieren inscribirse, pues no duden en comunicarse con nosotros. Y bueno, pues muchísimas gracias, Marcela, muchísimas gracias, Adriana, pues un gusto compartir aquí el Facebook Live y sobre todo estas conversaciones que luego tenemos tras bambalinas y que bueno, pues qué gusto tenerlas también en vivo con el público. Muy bien. Y pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí y pues esperen otras intervenciones también, a ver qué podemos tenerles preparados y ojalá podamos volver también a los eventos presenciales. Por lo pronto estamos por aquí. Muchas gracias. Claro que sí. Hasta luego a todos, muchísimas gracias. Y bueno, pues estaremos por aquí con otros contenidos. Muchas gracias, hasta luego.
Bye bye.